Bienvenidos a todos los que acaban de llegar a este espacio, donde las historias no solo se cuentan sino que se cuestionan. Antes de empezar, quiero pedirles algo sencillo pero muy importante. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden dejar su like, compartir el video con alguien que también ame los misterios del mundo del espectáculo y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización y si desean apoyar el trabajo del canal, pueden hacerlo a través del botón Super Thanks. Ahora sí, prepárense, porque lo que van a escuchar hoy no es una noticia común. Es un relato que mezcla fama, amor, traición, secretos y una muerte que todavía resuena como un eco incómodo en la memoria de miles de fans. Díganme algo. ¿Realmente conocemos a los artistas que admiramos? ¿O solo conocemos la versión que ellos deciden mostrar frente a las cámaras? ¿Qué pasaría si el ídolo que parecía tener una vida perfecta escondiera un laberinto de mentiras? ¿Y si la tragedia que lo llevó a la tumba no fue el final de la historia, sino apenas el inicio de un escándalo que nadie quería destapar? El 10 de enero de 2026, el mundo de la música latina quedó paralizado. Jason Jiménez, uno de los cantantes más queridos por su voz melancólica y su imagen de hombre familiar, murió en un accidente aéreo en Boyacá. El avión en el que viajaba se estrelló en una zona montañosa cuando regresaba de una presentación privada. La noticia se propagó como un incendio. Redes sociales llenas de mensajes de despedida. Fans llorando frente a pantallas. Colegas publicando fotos antiguas con palabras que parecían sacadas del corazón. Jason no solo era un cantante exitoso. Para muchos, era el ejemplo del artista que había salido de abajo, que conocía el dolor y lo convertía en canciones. Su voz acompañaba rupturas, nostalgias, promesas rotas y esperanzas imposibles. En entrevistas hablaba de su esposa, Sonia Restrepo, como su ancla emocional. Decía que ella era quien lo mantenía con los pies en la tierra, quien entendía la presión de la fama y protegía su hogar del ruido exterior. Por eso, cuando se anunció el funeral, nadie imaginó que ese lugar de despedida se convertiría en el escenario de una de las escenas más perturbadoras que ha vivido el espectáculo en los últimos años. El velorio se realizó en un teatro convertido en capilla ardiente. Flores blancas, música suave de fondo, fotografías de Jason sonriendo en conciertos, abrazando a su esposa, firmando autógrafos a niños que lo miraban como a un héroe. Sonia, vestida de negro, permanecía junto al féretro con el rostro apagado, sostenida por familiares y amigos cercanos. Todo parecía seguir el ritual típico de una despedida pública. Hasta que ocurrió algo que nadie esperaba. Entre la multitud, apareció una mujer completamente vestida de negro. No era parte del círculo conocido. Nadie la había visto antes junto a Jason en eventos oficiales. Caminaba despacio, como si cada paso pesara toneladas. Al acercarse al ataúd, rompió en un llanto desesperado. No era un llanto silencioso, era un grito del alma. Se aferró al borde del féretro y ante cámaras y asistentes, pronunció palabras que congelaron el ambiente. Él no solo era tu esposo, Jason también era mío. Yo era la mujer que él amaba de verdad. El murmullo se transformó en shock. Algunos pensaron que se trataba de una fan desequilibrada. Otros creyeron que era una actriz buscando atención. Pero su dolor no parecía actuado. Temblaba, se le quebraba la voz. Repetía el nombre de Jason como si aún pudiera despertarlo. Los guardias intentaron sacarla, pero antes de ser retirada, alcanzó a decir algo más que quedó grabado en decenas de celulares. Él iba a dejar todo por mí. Íbamos a empezar una nueva vida. Desde ese instante, la muerte de Jason dejó de ser solo una tragedia aérea. Se convirtió en un rompecabezas emocional y moral. Las redes explotaron. En cuestión de horas, el video de la mujer misteriosa estaba por todas partes. TikTok, X, Facebook, Instagram. Algunos usuarios la insultaban, otros pedían respeto para Sonia, pero muchos empezaron a hacerse la pregunta incómoda. ¿Y si no mentía?
Sonia, por su parte, quedó devastada. No solo estaba enterrando al hombre con el que había construido una vida, sino que además veía cómo, frente a todo el país, alguien reclamaba un amor que supuestamente también le pertenecía. Al principio, el equipo de Jason intentó minimizar el asunto. Dijeron que era una fan obsesiva, que no había pruebas de nada, que la familia pedía privacidad. Pero el problema de los secretos es que cuando una grieta se abre, la verdad empieza a filtrarse por todos lados. Días después del funeral, algunos periodistas de investigación comenzaron a escarbar en la vida privada del cantante, no en la imagen pública, sino en los espacios que casi nadie veía. Registros de viajes, alquileres, cuentas, mensajes filtrados, testimonios de personas del entorno. Y entonces apareció el primer dato inquietante. Jason había estado alquilando desde hacía casi 2 años un apartamento en el norte de Bogotá, a nombre de una empresa intermediaria. No figuraba a su nombre directo, sino bajo un esquema que normalmente usan figuras públicas para ocultar propiedades. Al principio parecía una estrategia de seguridad, pero cuando un reportero logró contactar al administrador del edificio, la historia cambió. El hombre aseguró que Jason no vivía solo allí, que casi siempre llegaba con una mujer joven, que no era Sonia, que entraban de noche, con gorras y gafas oscuras, como si no quisieran ser reconocidos. La descripción coincidía con la mujer del funeral. Poco a poco, su identidad empezó a circular en foros y grupos cerrados. Una mujer más joven que Jason, vinculada al mundo del marketing musical. Alguien que lo habría conocido durante una gira, y que, según rumores, no era una simple aventura. Aquí es donde la historia deja de ser un chisme, y empieza a tomar forma de doble vida. Porque no se trataba solo de encuentros esporádicos. Jason, según los primeros documentos filtrados, llevaba a esta mujer con él en algunas giras. No aparecía en fotos oficiales, pero sí en reservas de hoteles, boletos aéreos, listas de acompañantes. Usaban nombres abreviados, pero los patrones coincidían. Mientras en redes Jason publicaba fotos familiares con Sonia, detrás del escenario se movía otra realidad. Mensajes privados, promesas, planes que no incluían a su esposa. Algunos fragmentos de chats comenzaron a circular de manera anónima. Nadie ha confirmado oficialmente su autenticidad, pero su contenido es inquietante. Jason escribía frases como: "Contigo me siento libre. Esto no es un error. Es mi otra verdad. Solo aguanta un poco más. Pronto podré tomar una decisión". No hablaba como alguien que juega, hablaba como alguien atrapado entre dos mundos. Y aquí surge la gran pregunta para ustedes. ¿Jason era un hombre enamorado o un experto manipulador emocional? ¿Vivía dividido por miedo a perder su imagen o por incapacidad de enfrentar la verdad? Mientras los fans debatían, otro detalle salió a la luz. Jason había modificado documentos financieros meses antes de su muerte. Según filtraciones de su entorno legal, creó un fondo fiduciario privado. Lo normal habría sido que los beneficiarios principales fueran su esposa y sus hijos. Pero, sorprendentemente, el nombre que figuraba como principal beneficiaria no era Sonia. Era el de la mujer misteriosa. Esto cambió todo. Ya no era solo una historia romántica clandestina. Era una decisión económica, legal, planificada. Jason no solo amaba en secreto, también proyectaba un futuro fuera de su matrimonio. Para muchos, eso confirmó que la mujer del funeral no estaba delirando. Para otros, solo demostraba que Jason había tejido una red peligrosa que ahora explotaba después de su muerte. La opinión pública se dividió. Algunos defendían a Sonia como la única legítima. Otros decían que el amor no siempre respeta papeles legales. Y otros más empezaron a sospechar que muchas personas alrededor de Jason sabían la verdad y prefirieron callar. Managers, músicos, asistentes, amigos cercanos, gente que viajaba con él, gente que veía cómo entraba y salía con otra mujer. Nadie preguntó nada, o todos eligieron no ver.
porque en el mundo del espectáculo, el silencio también es una forma de complicidad. Mientras tanto, la mujer misteriosa no desapareció. Después del funeral, presentó solicitudes legales para que se reconociera su relación con Jason. Según rumores que circularon en medios digitales, ella afirmaba estar embarazada del cantante. Esa sola frase volvió a incendiar la historia. Un hijo no solo implica amor, implica herencia, apellido, derechos, disputas. Sonia, por su parte, se encerró. No dio entrevistas inmediatas. Su dolor se volvió doble. El duelo por la muerte y la traición póstuma que desarmaba su memoria de esposa. La pregunta que empezaba a flotar en el aire era tan incómoda como inevitable. ¿Quién era realmente Jason Jiménez cuando las luces se apagaban? ¿El ídolo sensible que cantaba al amor eterno? ¿O el hombre que llevaba 2 años construyendo una vida paralela? Y lo más perturbador de todo es que la muerte no cerró la historia, la abrió. Porque cada documento que aparece, cada testimonio, cada mensaje filtrado, no solo habla de un romance oculto, sino de una identidad fragmentada. Jason parecía vivir entre la necesidad de ser el esposo perfecto y el deseo de ser alguien distinto lejos del escenario. En este punto, no estamos hablando solo de un escándalo sentimental. Estamos hablando de la fragilidad humana detrás del mito. Antes de continuar, recuerden, todo lo que se presenta en este video forma parte de una narrativa de investigación basada en rumores, teorías, material recreativo y documentos no confirmados oficialmente. Nada ha sido validado por autoridades ni por pruebas legales concluyentes. Este contenido se ofrece con fines de entretenimiento e invitación al análisis crítico. Y ahora les pregunto algo más. Si descubrieran que su artista favorito llevaba una doble vida, ¿cambiaría la forma en que escuchan sus canciones? ¿Se puede separar al artista de la persona? ¿O cada nota queda manchada por la verdad que se esconde detrás? Si este tema les está atrapando, no olviden apoyar el canal con un like, compartir este video y suscribirse. Activen la campanita para no perderse lo que viene. Y si quieren que sigamos investigando estas historias, pueden usar el botón Super Thanks. Además, los invito a dejar en los comentarios su opinión. ¿La mujer misteriosa merece ser escuchada o debería quedar en el cine? Después del funeral, cuando las flores empezaron a marchitarse y las cámaras se retiraron, la verdadera historia de Jason Jiménez comenzó a respirar por debajo de la superficie. La mujer vestida de negro no fue un accidente ni una escena aislada. Su aparición fue la primera grieta visible de un muro que llevaba años resquebrajándose en silencio. Los asistentes que estuvieron cerca del féretro recuerdan un detalle que pocos medios mencionaron. Antes de gritar, ella miró a Sonia. No fue una mirada de rabia, sino de súplica, como si no buscara humillar, sino ser reconocida. Ese gesto, aparentemente pequeño, hizo que algunos periodistas dudaran de la versión inicial que la pintaba como una fan obsesiva. Nadie que actúa solo por escándalo mira así. A partir de ese día, investigadores independientes comenzaron a reconstruir los últimos 2 años de la vida privada de Jason. No desde los escenarios, sino desde los pasillos de hoteles, aeropuertos, edificios de lujo y teléfonos que nunca aparecieron en entrevistas. Uno de los primeros hallazgos fue el apartamento del norte de Bogotá. No figuraba directamente a nombre del cantante. Estaba ligado a una sociedad inmobiliaria creada meses antes de que Jason iniciara una nueva gira internacional. Según documentos filtrados, la empresa no tenía otra actividad real más que administrar ese inmueble. Era un escondite legal. El edificio estaba ubicado en una zona elegante, silenciosa, lejos del ruido mediático, porteros, ascensores privados, estacionamientos subterráneos. Un lugar pensado no solo para vivir, sino para desaparecer. Un ex vigilante del complejo, bajo condición de anonimato, relató algo inquietante. Jason no entraba como estrella, entraba como un hombre común.
gorras bajas, mascarilla, chaqueta oscura. A veces llegaba de madrugada con una mujer joven que reía nerviosa, como si estuviera viviendo algo prohibido pero emocionante. No se quedaban una noche, pasaban semanas. Mientras tanto, Sonia creía que Jason estaba en giras, grabaciones o compromisos promocionales. Y en efecto, muchas veces lo estaba. Pero entre concierto y concierto, existía otra agenda. La investigación empezó a cruzar datos. Fechas de shows, reservas de vuelos, registros de hoteles. En varios de ellos aparecía un nombre femenino que no pertenecía al equipo oficial. No figuraba como asistente, ni maquilladora, ni manager. Figuraba como acompañante personal, un término ambiguo que en la industria suele significar mucho más de lo que aparenta. En redes sociales, fans atentos comenzaron a notar detalles que antes nadie cuestionaba. En ciertas fotos de Jason durante giras, se reflejaba una silueta femenina en espejos de camerinos. En otras, se veía una mano desconocida sosteniendo una copa en segundo plano. Nada evidente, pero suficiente para alimentar sospechas. La mujer misteriosa, según versiones no oficiales, conoció a Jason durante una gira en Medellín. Ella trabajaba con campañas digitales para artistas emergentes. Jason, cansado de la rutina matrimonial y del peso de la fama, habría encontrado en ella algo distinto: anonimato emocional. Porque cuando alguien famoso inicia una relación secreta, no solo busca amor, busca ser visto sin el personaje. Los mensajes filtrados reforzaron esa idea. En ellos, Jason no hablaba como estrella, hablaba como hombre cansado. Decía frases como: "Con Sonia soy responsable, contigo soy yo. No quiero que me amen por lo que canto, sino por lo que soy cuando nadie mira". Ese tipo de lenguaje no nace de un capricho de una noche. Nace de un vínculo que se construye con tiempo, complicidad y riesgo. La mujer no era solo una amante, era confidente, consejera, a veces incluso manager emocional. Según los rumores, ella participaba en decisiones pequeñas de la carrera de Jason, cambios de repertorio, horarios, estados de ánimo antes de subir al escenario. No aparecía en créditos, pero estaba en el trasfondo. Aquí entra una pregunta incómoda. ¿Cuántas personas del entorno de Jason sabían que él no estaba solo? Técnicos, músicos, choferes, productores. Gente que veía quién subía a los buses, quién entraba a los hoteles, quién esperaba tras bambalinas. En la industria musical existe una regla silenciosa: no preguntar lo que no conviene saber. Muchos colegas cercanos fueron señalados en foros digitales, no con pruebas, sino con patrones. Silencios, contradicciones en entrevistas, gestos incómodos cuando se les preguntaba por la vida personal de Jason. Uno de ellos, un guitarrista que lo acompañó por años, dijo en una transmisión en vivo algo que pasó desapercibido. Jason tenía un corazón grande, a veces demasiado grande. Para algunos fue una frase poética, para otros una confesión disfrazada. Mientras la relación secreta avanzaba, también lo hacía un plan más serio: la posibilidad del divorcio. En mensajes atribuidos a Jason, él hablaba de ordenar papeles, de no seguir viviendo en mentira, de elegir una sola vida. Eso explica por qué comenzó a mover su dinero. Jason no solo cantaba sobre amores imposibles, también sabía proteger su patrimonio. Meses antes de su muerte, creó un fondo fiduciario privado. La figura del fideicomiso es común entre artistas, pero la sorpresa fue el orden de los beneficiarios. Primero no aparecían ni Sonia ni los hijos, aparecía ella. Legalmente, eso no significaba una herencia automática, pero sí una intención clara. Jason estaba dejando constancia de a quién quería proteger si algo le pasaba. Eso transforma la narrativa romántica en una decisión estructural. No era solo pasión, era proyecto. Cuando este dato comenzó a circular, la opinión pública cambió de tono. Ya no se hablaba solo de infidelidad, sino de traición financiera y emocional. Sonia había construido una vida junto a Jason,
Compartieron ascensos, fracasos, mudanzas, sacrificios. Y sin embargo, en el papel más delicado, él había puesto a otra persona delante. La mujer misteriosa, por su parte, no se escondió del todo. Después del funeral, se comunicó con abogados especializados en derechos sucesorios. Según rumores, presentó documentos privados, conversaciones, pruebas de convivencia intermitente. Pero el punto más explosivo llegó con una frase que sacudió a todos. Estoy esperando un hijo de Jason. Un embarazo lo cambia todo, no solo a nivel emocional, sino jurídico. Si ese niño existía, no era solo fruto de una relación clandestina, sino un nuevo heredero potencial. Eso desató una guerra invisible. No en tribunales públicos aún, sino en despachos, llamadas privadas, amenazas sutiles, acuerdos que nadie ve pero todos presienten. Sonia pasó de viuda a posible adversaria legal. La imagen romántica del cantante empezó a fracturarse. Fans se preguntaban si las canciones que hablaban de fidelidad eran una mentira artística o una aspiración que Jason nunca logró cumplir. Y aquí aparece el conflicto más profundo de esta historia: la separación entre el artista y el hombre. Jason en el escenario cantaba al amor eterno. Jason fuera del escenario parecía incapaz de sostener una sola verdad. ¿Eso lo hace peor artista? ¿O solo más humano? Porque el público quiere ídolos, no personas con contradicciones. Pero la vida real no funciona como una canción. La mujer misteriosa no pedía fama, pedía lugar, no quería ser amante eterna. Quería existir en la historia oficial de Jason. Sin embargo, para muchos fans, reconocerla sería una traición a Sonia. Ahí nace el dilema moral. ¿Vale más el derecho legal o la verdad emocional? ¿Una relación secreta merece reconocimiento si fue real, aunque haya nacido desde la mentira? Mientras los medios discutían, comenzaron a surgir teorías más oscuras. Algunos internautas se preguntaron si el estrés de esa doble vida afectó a Jason antes del accidente. Si viajaba cansado, presionado, dividido. No se acusó a nadie directamente, pero se empezó a hablar de un hombre que no solo cargaba maletas, sino culpas. La mujer del funeral, convertida ahora en figura central del escándalo, dejó de ser solo un rostro llorando. Pasó a ser símbolo de una historia paralela que Jason nunca quiso contar en voz alta. Y así, la tragedia aérea se transformó en tragedia moral. Porque cuando un artista muere, se congelan sus canciones, pero cuando se revelan sus secretos, se derrite su mito. Jason Jiménez ya no era solo el ídolo caído. Era el hombre que había construido dos mundos sin unirlos jamás. Y la pregunta que empieza a perseguir a todos es simple, pero incómoda. ¿A cuál de esos dos Jason debemos creerle? ¿Al que cantaba frente a miles o al que susurraba promesas en un apartamento escondido en Bogotá? Cuando la noticia del supuesto embarazo comenzó a circular, el caso dejó de ser solo un drama sentimental y se convirtió en una bomba legal y social. La mujer de negro ya no era únicamente la amante misteriosa del funeral. Ahora podía ser la madre del último hijo de Jason Jiménez. Y en una historia donde hay herencias, fama y patrimonio, un hijo cambia todas las reglas del juego. En privado, los abogados de Sonia Restrepo empezaron a moverse con rapidez. No buscaban exposición mediática, sino protección. Protección del nombre, del legado y sobre todo de los hijos que Sonia había tenido con Jason. Para ella, el duelo se mezclaba con una sensación amarga. Mientras intentaba aceptar la muerte del hombre que amaba, tenía que prepararse para defender lo que había construido junto a él durante años. Los primeros pasos fueron silenciosos. Solicitudes para revisar movimientos financieros recientes, contratos, modificaciones de fideicomisos, transferencias inusuales. En cada documento aparecía la misma sombra. Decisiones hechas por Jason en los últimos meses que no coincidían con la narrativa pública de esposo estable. Uno de los puntos más delicados fue el fondo fiduciario.
Expertos consultados por medios digitales señalaron que, aunque un fideicomiso no anula automáticamente los derechos de la familia legal, sí puede revelar intención. Y en derecho, la intención pesa tanto como la firma. Jason había dejado pistas claras de que su futuro no estaba pensado solo para Sonia. La mujer misteriosa, al mismo tiempo, comenzó su propio recorrido legal. No buscaba solo dinero. Buscaba reconocimiento. Según filtraciones, presentó conversaciones privadas, registros de viajes, recibos de hoteles compartidos y supuestas pruebas de convivencia intermitente. Todo para demostrar que no era una relación pasajera, sino un vínculo estable aunque oculto. En ese punto, el conflicto dejó de ser romántico y pasó a ser identitario. ¿Quién fue realmente la pareja de Jason en los últimos años? La opinión pública empezó a fracturarse con más fuerza. En redes sociales surgieron bandos. Algunos defendían a Sonia como la única esposa legítima. Otros argumentaban que la mujer joven también había sido víctima de una mentira prolongada. Y un tercer grupo culpaba directamente a Jason por haber construido una vida doble que ahora explotaba sobre los demás. Mientras tanto, la prensa comenzó a mirar hacia el entorno del cantante. Managers, productores, músicos, asistentes, pilotos, personal de logística. Personas que convivieron con él durante giras interminables. Todos tenían algo en común. Habían visto más de lo que el público imaginaba. Un antiguo asistente técnico, entrevistado de manera anónima, dijo algo revelador. Jason viajaba con 2 agendas. Una oficial y otra que no figuraba en correos corporativos. En la primera estaban los conciertos, entrevistas, pruebas de sonido. En la segunda, encuentros privados, cambios de hotel de última hora, habitaciones separadas para despistar. No era improvisación, era sistema. Eso sugiere que la relación no fue un accidente emocional, sino una estructura organizada. Alguien ayudaba a cubrir, a mover reservas, a justificar ausencias. No necesariamente por maldad, sino por una cultura de silencio típica en la industria. Mientras el artista funcione, nadie pregunta demasiado. La complicidad no siempre es explícita. A veces es cómoda. Con el paso de los días, más detalles salieron a la superficie. Se habló de un segundo teléfono que Jason usaba solo para comunicarse con ella. Un dispositivo que no aparecía en contratos ni registros oficiales. Ese teléfono, según rumores, desapareció después del accidente. La desaparición de un objeto así alimenta teorías. ¿Lo tomó alguien del entorno? ¿Fue destruido para proteger reputaciones? ¿O simplemente se perdió entre los restos del siniestro? Sin pruebas, todo queda en el terreno de la sospecha, pero la sospecha es suficiente para erosionar la confianza pública. Sonia, enfrentada a todo esto, adoptó una postura contenida. No atacó públicamente a la mujer. No lanzó acusaciones. Su silencio fue interpretado de 2 maneras. Para algunos era dignidad. Para otros, estrategia legal. Porque cuando hay patrimonio y menores involucrados, hablar puede ser más peligroso que callar. La mujer misteriosa, en cambio, optó por dejar filtrar fragmentos de su historia. No con entrevistas directas, sino a través de terceros. Se hablaba de cómo Jason le prometía una vida sin escondites, de cómo planeaban mudarse fuera del país, de cómo él decía sentirse prisionero de su imagen pública. Ella no se presentaba como destructora de un hogar, sino como alguien que creyó en un hombre que nunca tuvo el valor de cerrar una puerta antes de abrir otra. Eso llevó a otro debate. ¿Es más culpable quien engaña o quien cree en el engaño? En la narrativa social, la amante suele ser demonizada, pero aquí, la historia mostraba algo más ambiguo. Una mujer joven involucrada con un artista poderoso, atrapada en promesas que quizás nunca debieron hacerse. Jason, ausente por la muerte, no podía defenderse ni explicar. Y cuando el protagonista ya no está, los demás escriben su versión. Las canciones de Jason empezaron a escucharse de otra manera.
Letras que antes sonaban románticas ahora parecían confesiones inconscientes. Frases sobre amores ocultos, despedidas silenciosas, decisiones postergadas. Los fans comenzaron a reinterpretar su obra. Algunos dejaron de escucharlo por decepción. Otros lo escuchaban más, buscando pistas de su verdad emocional. Así, el artista se convirtió en un archivo psicológico. En paralelo, expertos en derecho familiar analizaban escenarios hipotéticos. Si el embarazo se confirmaba, el hijo tendría derechos, pero esos derechos debían probarse con pruebas genéticas, reconocimientos legales, procesos largos. Nada era inmediato. Eso significaba años de disputas, no días. Mientras tanto, el patrimonio de Jason quedaba en una especie de limbo moral. Dinero que pertenecía a un hombre que ya no estaba, pero que seguía influyendo en la vida de quienes lo rodearon. Otro punto inquietante fue el papel de los amigos íntimos, personas que compartieron cenas, viajes, celebraciones. Algunos comenzaron a borrar fotos antiguas de redes sociales. Otros cerraron comentarios. Otros se refugiaron en el silencio. Ese comportamiento levantó sospechas. Cuando alguien no tiene nada que ocultar, rara vez huye de la conversación. Pero también es cierto que el miedo a ser arrastrado por un escándalo es real en el mundo público. La pregunta no era solo quién sabía, sino por qué nadie habló antes. Quizás porque Jason era la figura central, y cuestionarlo significaba poner en riesgo trabajos, contratos, amistades. La fama crea jerarquías emocionales. Algunos tienen permiso para mentir más que otros. Mientras la tormenta crecía, el recuerdo de Jason se volvía contradictorio. En casa, era esposo y padre. En secreto, era amante y planificador de otra vida. En el escenario, era poeta del amor eterno. 3 identidades en un solo cuerpo. Eso llevó a una reflexión colectiva. El público no ama a la persona, ama al personaje. Pero cuando el personaje se rompe, la persona queda expuesta. La mujer misteriosa, con su embarazo y su reclamo, no solo estaba pidiendo herencia, estaba obligando a todos a mirar una verdad incómoda. Jason no pertenecía completamente a ningún lado. Ni a Sonia, ni a ella, ni siquiera a sí mismo. Y en esa fractura interna, quizás se explica todo. La necesidad de esconder, de prometer, de dividirse. La muerte solo aceleró lo que tarde o temprano habría explotado. Hoy, más que preguntarnos quién gana o pierde en lo legal, la historia plantea algo más profundo. ¿Cuántas vidas puede vivir una persona sin destruir a quienes la rodean? Jason Jiménez cantó al amor como si fuera simple, pero su propia vida demostró que amar sin verdad termina siendo otra forma de abandono. Y así, el ídolo quedó suspendido entre la admiración que aún existe y la decepción que ya no puede borrarse. La historia de Jason Jiménez no terminó el día en que su avión cayó en las montañas de Boyacá. Ese accidente cerró una vida, pero abrió una serie de preguntas que siguen resonando en la conciencia de quienes alguna vez lo admiraron. Porque cuando muere un artista, no solo se apaga una voz, también queda al descubierto todo lo que esa voz escondía. Durante años, Jason construyó una imagen pública basada en la sensibilidad, la lealtad y el amor profundo. En el escenario era el hombre que cantaba a la fidelidad, al hogar, a la promesa eterna. Pero fuera de las luces, su historia reveló algo más complejo. Un ser humano dividido entre lo que debía ser y lo que deseaba ser. No se trata solo de una infidelidad, se trata de una estructura emocional paralela, un apartamento secreto, una relación sostenida en silencio, planes de divorcio no confesados, decisiones financieras que priorizaban a otra persona, y finalmente la posibilidad de un hijo que cambiaría el mapa de su legado. Jason no solo ocultó un amor, ocultó una vida. Y cuando alguien vive 2 realidades al mismo tiempo, inevitablemente termina perdiendo el control de ambas. Sonia Arestrepo quedó atrapada en una tormenta que no eligió. Pasó de ser esposa y compañera
a convertirse en símbolo de la parte oficial de la historia. Para ella, el dolor no fue únicamente la muerte, sino la reconstrucción forzada de un matrimonio que, visto desde afuera, parecía estable, pero por dentro estaba lleno de grietas invisibles. La mujer misteriosa, por otro lado, no apareció buscando fama, sino lugar. Su llanto en el funeral fue leído como provocación, pero también como desesperación. Ella no quería ser amante eterna. Quería ser reconocida como parte real de la vida de Jason. En su reclamo había ego. Sí, pero también había una verdad emocional que no puede borrarse solo porque incomoda. Entre ambas quedó atrapada la figura ausente de Jason, incapaz de defenderse, pero también responsable de haber creado el conflicto. Aquí surge una reflexión que va más allá del chisme. ¿Hasta qué punto es justo juzgar a un artista por su vida privada? ¿Y hasta qué punto esa vida privada afecta la manera en que entendemos su obra? Muchos dicen que hay que separar al artista de la persona, que la música debe sobrevivir aunque el hombre falle. Pero otros sienten que cuando se conoce la verdad, las canciones cambian de color. Ya no suenan iguales. Cada letra parece cargada de ironía, de contradicción, de una nostalgia que no solo habla de amor, sino también de culpa. Jason Jiménez terminó convertido en un espejo incómodo para la sociedad del espectáculo. Un mundo donde se exige perfección pública mientras se toleran silencios privados. Donde managers, amigos y colegas prefieren no ver con tal de que el show continúe. La historia también deja una advertencia. La fama no elimina los conflictos humanos, solo los esconde mejor. El caso de Jason no es solo el de un cantante con doble vida, es el de un hombre que no supo cerrar una puerta antes de abrir otra, que quiso ser fiel a dos mundos distintos y terminó siendo prisionero de ambos. En medio de todo, queda una pregunta que cada espectador debe responder por sí mismo. ¿Quién merece ser recordado? ¿El Jason del escenario o el Jason del apartamento escondido en Bogotá? ¿El que cantaba verdades o el que prometía en secreto? Tal vez la respuesta no sea elegir uno, sino aceptar que los ídolos también son frágiles, contradictorios y, muchas veces, incapaces de sostener la imagen que el público les exige. La mujer misteriosa, Sonia. Los hijos, los amigos, los fans, todos heredaron no solo canciones, sino también un conflicto moral que sigue abierto. Porque la muerte no borra las decisiones, solo las vuelve imposibles de explicar. Hoy, cuando escuchamos la voz de Jason Jiménez, ya no es solo música, es memoria, es duda, es pregunta. Y esa pregunta queda flotando. ¿Amamos a la persona o solo al personaje? Antes de despedirnos, quiero agradecerles por acompañar esta investigación narrativa. Si este tipo de contenido les parece interesante, los invito a apoyar el canal con un like, compartir el video y sobre todo suscribirse. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que publiquemos una nueva historia. También pueden apoyar el trabajo del canal usando el botón Super Thanks, lo que nos permite seguir creando contenido de calidad y profundizar en más casos como este. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿La mujer misteriosa merece reconocimiento o debe prevalecer el respeto por la familia legal? ¿Se puede separar realmente al artista de su vida personal? Su opinión es parte de esta historia. Nos vemos en el próximo video.